Muy buenas tardes a todos y a todas. Como dijo Jimena, yo soy representante del sector arquitectura, soy arquitecta y urbanista y voy a ser la anfitriona de la actividad de hoy día. Damos la bienvenida a esta actividad del proyecto Future más Art, Industria Creativa, código BIP 400267759-0, que es una iniciativa financiada por el Fondo de Innovación para la Competitividad FIC y ejecutada por la Universidad del Biobío. En esta oportunidad estamos dando inicio a un ciclo de coaching con destacados relatores referidos a temáticas sugeridas por las mismas empresas participantes, empresas, oficinas, estudios, etc. Y hoy, en particular, vamos a abordar aspectos relativos al marketing digital, que es un tema que interesa a distintos sectores, y nuestro relator va a ser el ingeniero comercial y MBA de la Universidad de Chile, Andrés Vidal. Muy bien, bienvenido, Andrés, quien es director ejecutivo del Centro de Marketing Industrial de la Universidad de Chile. El centro, perteneciente a la Facultad de Economía y Negocios, trabaja desarrollando conceptos, herramientas y métodos de excelencia enfocados en apoyar la gestión de compañías B y 2B. Andrés cuenta con una reconocida experiencia en desarrollo de negocios, gestión de proyectos, planificación y gestión del conocimiento para organizaciones a nivel nacional e internacional. Tiene amplia experiencia en conducción de estudios de mercado para el incremento de la competitividad de empresas mediante estrategias de marketing. Y en Concepción es académico de la Universidad de Concepción y de la Universidad del Biobío. Recuerdo a los participantes que este coaching se realizará en 2 jornadas, hoy, martes 19, y el jueves 21 de octubre, en el mismo horario, de 18 a 19:30 horas. Y que quienes asistan se les hará llegar una constancia de participación. Eso. Sin más que agregar, entonces, dejamos con ustedes al relator Andrés Vidal y Luffy. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel. Bien, buenas tardes a todos los asistentes, participantes de esta charla. Es para mí un honor que también me hayan invitado a colaborar con este proyecto, al cual, por supuesto, hoy en día lo que nos convoca, y desde mi experiencia laboral, va a estar vinculado a compartir con ustedes elementos asociados a lo que significa el marketing digital. Así es que voy a solicitar que me habiliten, por favor, la opción de compartir pantalla para poder también transmitirles la lámina de respaldo que tengo para esta exposición, en la cual, en realidad, mientras se habilita eso, les puedo también explicar la dinámica. Voy a dar la charla, por lo general, tiene alrededor de una duración de 1 hora y media. Es una charla teórico-aplicada, y lo importante acá es que ustedes se sientan cómodos, que tengan la libertad de querer preguntar cuando se les provoca alguna duda. Por lo general, en las relatorías de coaching o formatos de taller, siempre hay que partir de la base de que todo puede ser nuevo, y por lo tanto cualquier sigla o definición que ustedes no comprendan, pregúntenla de inmediato. Si no se sienten con la comodidad de hacerlo en el momento, también por supuesto que lo pueden ejecutar al final de la charla y pueden también guardar sus preguntas para esa instancia. Dicho eso, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta charla. Y como bien les dije, que está, y lo dice también la lámina de respaldo, herramientas de marketing digital, que hoy por hoy básicamente adquieren una importancia mayor, dados los tiempos y las circunstancias en las que nos encontramos tanto a nivel nacional como internacional. Así es que, según ello, y entrando de lleno, no podemos despreciar que hoy en día estamos viviendo una pandemia que nos ha invitado también a cambiar ciertos paradigmas en la forma en que nosotros nos relacionamos, tanto en ámbitos personales como en ámbitos laborales. Y en ámbitos personales existe la posibilidad de que la persona, el ser humano, se pueda adaptar de manera más pronta a estos cambios. Tiene la capacidad de internalizar la tecnología de una manera más autodidacta, por así decirlo. Pero cuando hablamos ya en una situación laboral, industrial, empresarial o de negocios, básicamente, ¿qué ocurre y por qué ustedes están aquí? Ocurre que no nos desempeñamos de la misma forma,
nuestras formas de habilitarnos tecnológicamente no nos llevan a una zona de confort, porque no es lo mismo hacerlo de manera personal que laboral. Por lo tanto, empezamos a enfrentar ciertas dificultades para poder relacionarnos y comunicarnos con lo que nosotros llamamos nuestros clientes o potenciales clientes en cada una de las industrias en las que participamos. Entonces, bajo esa lógica, al no estar formalizado, al no estar profesionalizado, este dilema que se empieza a enfrentar se provoca principalmente, y sobre todo en pandemia, por elementos que están relacionados a cómo comunicar, al comunicar en sí, al poder conectar, que tiene que ver con los canales con los que nosotros nos enfrentamos de manera remota con potenciales clientes, y también a ámbitos relacionados con el presupuesto. Estos tres elementos que yo les estoy compartiendo hoy en día, si bien es cierto, durante el 2020 podían haber estado asociados a hipótesis en ámbitos industriales y de negocios, hoy en día más bien son hechos que están comprobados a través de investigaciones exploratorias también que nosotros hemos desarrollado a lo largo del 2020, principalmente a través del Centro de Marketing Industrial, y que nos permiten concluir ciertos comportamientos que los profesionales enfrentan y que se encuentran viviendo hoy en día a raíz de la pandemia, pero también a raíz de una incorporación tecnológica que antes de la pandemia más bien tendía a ser pasiva, se veía de manera lejana, de un mediano y largo plazo cuando se hablaba de marketing digital. ¿Para qué decir de transformación digital? Que es un poco más elevado la discusión. Pero si nos concentramos en lo que es marketing digital, en la mayoría de los casos se asociaba a algo de mediano y largo plazo. Y la mayoría también tenía una percepción de que el marketing digital básicamente era un tipo de marketing que estaba vinculado o que pertenecía más bien a elementos de consumo masivo, del business to consumer, que es B2C, a diferencia del business to business, que tiene relación con el manejo industrial de relaciones de negocios entre distintas empresas, oficinas, stakeholders, centros, entre otros elementos que se conjugan en un ecosistema, en el término que incluso el Corfo también lo pronuncia de esa forma, en un ecosistema en el que conviven las empresas profesionales y que en el fondo no solamente se comunican para hacer negocios, sino que también para co-crear, para colaborar, o incluso también hacia atrás para integrarse con proveedores claves para el desarrollo de mejores oportunidades ante el mercado. Entonces, bajo esa lógica, nosotros nos hemos visto enfrentados a estos tres dilemas y que cuando hablamos del comunicar, básicamente, ¿qué ha existido y qué es lo que quedó en evidencia durante el 2020, principalmente? Una pandemia que nos acelera esto que les converso yo, que les cuento respecto a lo que es marketing digital, como de mediano y largo plazo, y lo deja en evidencia de manera latente en un corto plazo donde no estamos preparados, porque por lógica profesional no hemos decidido invertir en estos ámbitos, porque además lo veíamos muy lejano y porque existía una percepción de no usabilidad o aplicabilidad o utilidad más bien a ámbitos de negocio. Y así entonces nacen estas indecisiones respecto a dónde comunicar, principalmente cuáles son los canales que tenemos que elegir para comunicarnos con potenciales clientes, cómo tenemos que comunicar, cuáles son las actividades que hay que ir diseñando para estar cerca de cada uno de los segmentos, de los nichos, de las industrias en las que nosotros participamos. ¿Qué vamos a comunicar respecto a los temas con los que nos debemos vincular con nuestros mercados? Y la más crítica, el cuándo comunicar, donde si nos recordamos y nos trasladamos nuevamente a marzo del 2020, donde prácticamente todo el país se fue a una cuarentena global, en la mayoría de los casos las relaciones se congelaron, las relaciones laborales, comerciales, y de ahí en adelante, en la gran mayoría de los casos, existió una incertidumbre respecto a cuándo era el momento exacto para poder volver a retomar relaciones laborales de negocios entre empresas, entre profesionales, y empezar también ya a mirar hacia adelante y a construirnos nuevamente desde una perspectiva industrial, incorporando, por supuesto, estos elementos restrictivos que hoy en día la pandemia nos ha dejado y que posiblemente igual vamos a seguir con ellos en un par de años más.
Entonces, acá estamos con los primeros hechos que nos llevan y que nos traen también, de una u otra forma, a que podamos compartir esta charla y que podamos ver paulatinamente de que el marketing digital llegó para quedarse. De una u otra forma, con la pandemia se acelera ese proceso, y si tenemos que verlo con optimismo post pandemia, muchos de estos elementos llegaron para quedarse. No vamos a volver a relaciones quizás análogas del 100% como ocurrían anteriormente, y vamos a tener que saber complementar estos canales análogos digitales para poder estar presente en cada uno de los mercados en los cuales nosotros queremos participar y relacionarnos con los distintos agentes de interés que nosotros tenemos. De esa misma forma, también existió indecisión respecto a la conectividad, y en eso, en el fondo, también teníamos que elegir qué medios utilizar. Si nos vamos a comunicar a través de dispositivos móviles con clientes, porque si vamos a entrar a formalizar aquello, si lo vamos a hacer a través solo del canal mailing, a través del correo electrónico, o vamos a comenzar también a interactuar de una manera más didáctica a través del streaming, así como por ejemplo ahora estamos conectados nosotros a través de estos formatos remotos. Y por último, también abrirse la posibilidad de formalizar la comunicación a través de redes sociales. Esto también ocurrió, probablemente a muchos de ustedes les sigue ocurriendo aún, y todavía no se ha formalizado, protocolizado, o de una u otra forma politizado. Si ustedes como profesionales, como parte de un emprendimiento o empresa, van a elegir cuáles son estos canales, cuál de estos o cuáles son los que van a utilizar para comunicarse con sus clientes. Y en eso también es importante tener información disponible para que ustedes puedan tomar decisión, porque si no, en caso contrario, también ocurre la indecisión siguiente, que tiene que ver con los presupuestos, donde en la mayoría de los casos se les consultó también a los profesionales qué iba a ocurrir con el presupuesto de marketing durante la pandemia y post pandemia. Si en el fondo la indecisión era mantener, disminuir o aumentar. Y los hechos en el fondo hablan de que más de un 76% de estas empresas declaró una disminución en sus presupuestos de marketing durante el 2020. Lo más probable es que, de hecho, ni siquiera se tuvo la oportunidad de elegir una disminución. En la mayoría de los casos, empresas y profesionales se vieron obligados a tomar esta decisión, más bien porque se eliminaron las relaciones comerciales, y cuando una empresa proyecta solo de corto plazo y no de mediano y largo plazo, estratégicamente hablando, lo que ocurre es que vive del día a día, de la caja diaria, y lamentablemente al no poder seguir operando comercialmente, nos enfrentamos a la obligación de tener que reducir los gastos, los costos dentro de una plantilla, y bajo esa lógica, lo primero que en el fondo, por lo general, se echa mano es al marketing, y en segundo lugar a las áreas de recursos humanos. Y para que eso en el fondo no ocurra, es que nosotros tenemos que también tener una planificación de mediano y largo plazo, donde justifiquemos que el uso de este tipo de herramientas de marketing digital más bien contribuyen al desempeño de la organización, y no que son una herramienta de gasto. Y es por eso, justificadamente hablando, que para todos nosotros nace como alternativa emergente el marketing digital como tal. Y a raíz de las restricciones, ¿por qué? Porque primero es percibido como el salvador, bajo la lógica de que es económico, es intuitivo, es de fácil acceso y es masivo. Y todos estos cuatro elementos que yo les planteo acá, por supuesto que son válidos, pero no son suficientes. Porque si nosotros no lo formalizamos, como se los dije desde un inicio, no es lo mismo tener que navegar en redes sociales de manera personal, compartiendo, participando de discusiones, interactuando, que cuando lo hacemos representando nuestra empresa, nuestro emprendimiento, o nosotros mismos como profesionales que también formamos parte de un sistema. Y por lo tanto esa dualidad laboral personal no se cruzan en este ámbito, y se separan, y si nosotros no nos preparamos lo suficiente, no vamos a tener el desempeño que esperamos, e inclusive, lamentablemente, también podríamos tener ciertos chascarros que nos lleven incluso a una destrucción de imagen, que por supuesto que no es lo que nadie quiere para esos casos. Entonces,
Para que eso no ocurra, tenemos que tener claro algunos elementos que son parte de lo que están enfrentando los entornos empresariales hoy en día cuando hablamos de marketing digital. Y la crisis ha levantado o ha evidenciado gran parte de estos problemas. Dentro de estas mismas investigaciones que yo les comento, ustedes pueden ver ahí un set de elementos dentro de las consultas que se le hicieron a estos profesionales sobre aspectos asociados al marketing durante la crisis. Y ahí vemos que hay dificultades de planificación, de reducción de ventas, de problemas de comunicación, entre otros. Pero para efectos de marketing digital, los más importantes están vinculados a un problema comunicacional, de relacionamiento y en el cómo generar nuevos mensajes y contenido. Porque lo anterior, en el fondo, uno también lo puede ir desarrollando y conjugando en aspectos de un marketing general. Pero cuando tenemos que elegir canales digitales para relacionarnos con clientes, tenemos que saber elegir cuáles son esos canales, porque también tenemos que identificar cuáles son los canales en los que finalmente navega el perfil de cliente que nosotros buscamos. Y posteriormente yo tengo que establecer cuál va a ser la relación entre ese canal que yo voy a tener como un proveedor de esa relación comercial y laboral, y finalmente el contenido que vamos a utilizar. Porque eso no es tampoco de manera fortuita, no es llegar y creer que lo que vamos a comunicar necesariamente que va a ser atractivo para la audiencia tiene relación con lo que nosotros ofertamos como producto o servicio, sino que por el contrario, nosotros tenemos que adaptarnos a ciertos elementos que genera el potencial cliente como un elemento de demanda asociado a sus palabras claves con las que usualmente está buscando y navegando en motores de búsqueda, en redes sociales o en canales de comunicación social cerrados también. Así entonces, para que también puedan validar que esto ya es un hecho y que si no forman parte de una estrategia de marketing digital en el tiempo, lamentablemente van a poder perder posición competitiva, es que, por ejemplo, cuando se les consultó a profesionales, si estaban utilizando redes sociales para temas asociados a ámbitos profesionales, ya estamos hablando que casi el 96% de los encuestados declara que sí, que efectivamente utiliza redes sociales para ámbitos profesionales. Por lo tanto, si las redes sociales, si hablamos de marketing digital, y dentro de eso las redes sociales se veían muy lejanas, incluso hoy en día eso ya llegó para quedarse. Dentro de esta misma lógica también, cuando se les consulta sobre el desempeño organizacional, si están de acuerdo con que las acciones y presencia en medios digitales, en canales digitales, se puede traducir a un aporte en el desempeño organizacional. Cuando hablamos de desempeño organizacional, básicamente estamos hablando del resultado financiero, de la suma de acciones que implican un resultado financiero positivo para nosotros como oficina, como empresa o como profesional. Y dentro de esta lógica, ustedes pueden ver estos porcentajes donde las expectativas son bastante positivas. Alrededor del 78% de los encuestados declara estar al menos de acuerdo en que esto así es. Y por lo tanto, en el fondo ya no podemos no ser parte de este mundo que ha llegado para quedarse y que ya no solamente pertenece al consumo masivo sobre ventas vinculadas, por ejemplo, a servicios personales o a alimentación o a venta masiva de tecnología, sino que también responden a distintas disciplinas como las que hoy día pertenecen a este proyecto y que tienen que también formar parte de aquello para poder comunicar, para poder posicionarse y para poder ser conocidos en cada uno de los segmentos o industrias que ustedes han definido participar. Bajo esa lógica, por ejemplo, ustedes ven en esta siguiente lámina, y se les consultó también en orden de preferencias cuál era la red social favorita para cada uno de ellos. Y acá, por ejemplo, por lógica, vemos que LinkedIn figura dentro del primer lugar, y eso es efectivo porque LinkedIn es una red social B2B o industrial, como ustedes le quieren llamar, profesional también se le dice, y por lo tanto nos permite también conectarnos dentro de esa red social con personas, con profesionales que están asociados directamente, yo incluso los puedo elegir, vinculados a lo que nosotros queremos desarrollar también de una u otra manera en la industria en la que participamos. Pero lo más importante aún es que en segundo lugar aparece el WhatsApp.
Y si recuerdan un par de láminas hacia atrás, cuando yo les comenté dentro de las indecisiones que han existido, los canales de comunicación, WhatsApp, por ejemplo, es tomar una decisión si lo vamos a seguir utilizando como un canal de comunicación informal o directamente ya lo vamos a formalizar como canal y nos vamos a sacar, de cierto modo, el paradigma de que necesariamente es una red social cerrada e informal y la vamos a transformar como ocurrió hace 20 años atrás con el correo electrónico, que cuando nace el correo electrónico todos lo ven como un canal de comunicación informal. Pero hoy en día basta con un correo electrónico, un OK, para poder dar curso a una relación comercial, donde no necesariamente se tiene que firmar un contrato en muchos casos, o donde no necesariamente se tiene que efectuar una facturación para poder proceder. Bueno, WhatsApp es lo mismo. De hecho, hay una alternativa dentro del WhatsApp como canal que les permite también tener la opción de business, de negocios, y que dentro de esa opción también les da más herramientas para que ustedes puedan utilizarla como marketplace, como plataforma de mercado, como también en algunos momentos está disponible, lo hace también Facebook e Instagram. Y dentro de estos ámbitos business to business, figura en tercer lugar un Instagram, donde a lo mejor nosotros lo podíamos ver muy, muy lejano dentro de las redes sociales, pero esa es una percepción errada, probablemente ha sido un prejuicio errado, porque acá también en Instagram uno puede posicionarse en sus ámbitos laborales. ¿Cuál es lo que en el fondo hay que ir viendo dirigidamente por cada una de estas redes y no cometer el error? Es que efectivamente si yo comunico por Instagram con el mismo discurso que comunico por LinkedIn, el atractivo de audiencia en Instagram vaya a ser bajo, porque las formas son diferentes. En LinkedIn yo me posiciono como un ente experto, y en WhatsApp quizás lo utilizo como un canal o como una red social cerrada para dirigidamente comunicarme en ámbitos comerciales. Y en el Instagram, probablemente lo que yo tengo que hacer es desarrollar mi marca, posicionar la imagen de marca, que mi nombre, empresa o persona profesional, se haga conocido, que sea recordado, que se asocie a lo que nosotros queremos desarrollar. Y no, por supuesto, enviar un texto técnico tratando de posicionarme en una expertise que como red social más bien le pertenece a mí. Y las otras redes sociales, por supuesto, que también son bienvenidas, son de complemento, sí detallando, y esto ya es un comentario más bien personal, que paulatinamente ha ido disminuyendo su participación, y no es tan recomendable porque requiere de mucha energía, en este caso es Twitter como red social, que ojo, como red social laboral, empresarial, pero no como red social personal, porque como red social laboral empresarial es una red social que se caracteriza por que su audiencia es muy hater o muy odiosa, y por lo tanto en el fondo podríamos incluso correr el riesgo de que nos destruyan nuestra marca, que se pueda destruir nuestra imagen por algún comentario que podamos emitir y que a alguien de esa red, que es demasiado anónima, no le vaya a parecer, y esto por supuesto que se viraliza y lamentablemente nos lleve a una asociación de imagen más baja de lo que nosotros en el fondo queríamos desarrollar. Y por otro lado, también implica estar muy atento y demandar muchas energías en HH para que en el fondo eso no ocurra. Así que bajo de esta lógica, a medida que nosotros vamos adquiriendo experiencia, la primera recomendación es que no es necesario que utilicen Twitter para poder posicionarse digitalmente hablando. Ahora, otro elemento que nos entrega también esta imagen, si se fijan al costado derecho de la lámina, es que habla que más o menos el 69% de los entrevistados de la muestra tiene sobre 40 años de edad. Por lo tanto, también nos derriba otro prejuicio respecto a que mientras más experiencia, menos percepción de utilidad yo tengo con las redes sociales. Bajo esa lógica, por supuesto que no es así, y eso también nos abre de una u otra forma el camino a que esto pueda ir avanzando en una relación positiva de desempeño como tal. Luego, si miramos esta siguiente lámina, que también es interesante en términos de lo que podemos después desarrollar cuando tengamos que ejecutar nuestras actividades digitalmente hablando, es que se les consultó para qué utilizar principalmente las redes sociales durante la semana y el fin de semana.
Y acá, dentro de los ámbitos profesionales, 79% de los profesionales declara que se informa en sitios y aplicaciones web. Pero más importante aún, es que bajo estos 4 parámetros, nosotros separamos lo que es durante la semana y el fin de semana, y si ustedes se fijan en la gráfica, vamos a tener que durante la semana, el, la mayor tasa de elección se encuentra en un tipo de comunicación que está asociada a información, en el fondo, navegar para informarse, para conocer sobre los distintos proveedores. Y si nos vamos al fin de semana, nosotros como profesionales utilizamos las redes sociales más bien para distracción y ocio. Y lo que tiene que ver con cotización, compra o capacitación e información, tiene porcentajes muy bajos aún. Entonces, nuevamente, si yo tengo que planificar mi participación en redes sociales, la lógica es que durante la semana yo desarrolle contenido que esté asociado a informar y que conozcan mi marca, a posicionarnos como un ente experto. Y el fin de semana yo puedo desarrollar marca, pero sí tengo que hacerlo de una manera más lúdica, atractiva, también para la audiencia y no de una manera más técnica, porque eso de una u otra forma nos va a generar rechazo por la audiencia a la cual nosotros les estamos comunicando. Si eso lo complementamos con las diferentes acciones que son beneficiosas para que se puedan emplear en redes sociales, se les consultó también cuáles de las siguientes acciones consideradas beneficiosas para emplear a través de canales digitales. Y acá, dentro de las más mencionadas, si se fijan, van apareciendo información de la marca, publicidad, relacionamiento con clientes, como las primeras 3. Entonces, eso nosotros no lo podemos obviar. Finalmente tenemos que entender que de menos a más, lo que nosotros vamos a ir haciendo es desarrollar marca, generar información de la marca y generar relaciones, donde en las relaciones con potenciales clientes y con clientes, también nosotros estamos creando experiencia. Y de una u otra forma vamos a apuntar a un vínculo, que lo que queremos en el tiempo es, por supuesto, que esa audiencia sea cliente, quede con nosotros y repita sus tasas de contrato o de vínculo laboral a medida que avanza el tiempo. Por último, dentro de estos ámbitos que nos permiten tomar decisiones, cuando se les consulta por inversión en marketing digital, sobre todo si durante este 2021 iban a invertir, a nivel de percepción, por supuesto, lo interesante acá es que más del 56% declara que va a invertir al menos fuertemente en marketing digital. Entonces eso significa que estamos en un ambiente que efectivamente ha entendido que el marketing digital ya no solo le pertenece al consumo masivo, que también pertenece a un ecosistema laboral profesional, industrial o business to business, como ustedes le quieran llamar, y que dentro de eso todos tenemos que formar parte de aquello, porque si no, de lo contrario, vamos a perder la oportunidad también de estar cerca de aquellos actores que de una u otra forma nos están buscando a nosotros como profesionales. Ahora, ¿de qué forma nosotros podemos comunicarnos y desempeñarnos mejor en redes sociales, en marketing digital en general, en distintos canales? Bueno, para eso lo primero que tenemos que aprender a entender también es que tenemos que separar nuestro desempeño. Y nosotros cuando nos posicionamos digitalmente, tenemos que entender que existen 2 elementos de los cuales hoy en día se habla en la navegación web, por así decirlo, que tiene que ver con el SEO y que tiene que ver con el SEO. Y tácticamente son acciones que uno enfrenta para poder llegar de mejor manera a los distintos mercados que uno quiere estar o ha decidido participar. Y en estas tácticas, las diferencias se encuentran en qué aspectos. Cuando nosotros hablamos de SEO, en su definición, básicamente se habla del Search Engine Optimization, pero que tiene que ver con el posicionamiento orgánico, no pagado, de lo que nosotros somos como empresa o profesional o oficina en la web, versus el SEM, que más bien es una táctica publicitaria de marketing que tiene una relación más bien comercial, que habla de que su sigla es el Search Engine Marketing, como ustedes pueden ver en la lámina, pero que es pagado, que tiene un efecto de corto plazo que es inmediato. Lo lamentable del SEM es que cuando ustedes dejen de pagar, van a desaparecer de la web. Así entonces, por ejemplo, cuando ustedes están buscando algo dentro de sus ámbitos de acción, googlean, se van a fijar que, por supuesto, en las primeras búsquedas de Google les aparecen varios elementos que dice anuncio.
Todo lo que aquí diga anuncio tiene que ver con que esas empresas, a través de sus páginas, han pagado por figurar en los primeros lugares de búsqueda, con la palabra clave que ustedes hayan utilizado. El asunto es que si ustedes dejan de pagar, van a desaparecer. En cambio, cuando nosotros hablamos de posicionamiento orgánico en el SEO, yo me voy posicionando en la marca a través del contenido que genero, a través de la capacidad que tengo para compartir y transferir conocimiento. Por lo tanto, los diferentes algoritmos de los motores de búsqueda, de las redes sociales y todos estos canales digitales nos premian de una u otra forma por contribuir a esta comunidad, por ser parte más de una red de nodos que está creando valor para la audiencia. ¿A través de qué? Del conocimiento. Entonces, como recomendación, cuando diseñen sus planes de marketing digital y quieran empezar a experimentar con actividades y con acciones, lo que ustedes tienen que fijarse es que si tienen presupuesto para invertir en publicidad, pueden desarrollar estrategias de SEM. Pero tienen que tener claro que eso solamente les va a durar en el corto plazo o hasta la medida que se les acabe el presupuesto. De otra forma, si ustedes empiezan paulatinamente a generar conocimiento, a transferir y a transmitir, van a ir adquiriendo una posición orgánica en estos canales sin la necesidad de tener que pagar por ello. Cuando hay presupuesto, ¿qué se recomienda siempre? Hacer una combinación de ambas, donde por lo general las estrategias de SEM tienen una mayor intensidad de HH que las de SEO. Pero a medida que avanza el tiempo, yo subo mi ranking orgánicamente y voy retirando y disminuyendo la inversión en publicidad dentro de esta estrategia SEM, porque ya voy a haber adquirido una posición orgánica que no me obliga y que no, en el fondo, me genera una necesidad de tener que pagar. Ahora, lo más importante dentro de esto es que nosotros creamos una posición a través de sitios web o de la participación en medios digitales, en distintas redes sociales de las cuales nosotros ya somos parte. ¿Qué se recomienda? ¿Cuál es lo ideal? Que ustedes construyan su propio ecosistema digital. Hoy día, en el fondo, se inserta dentro de un concepto de la omnicanalidad, que habla, en el fondo, que es la combinación de distintos canales que, ojo, no necesariamente tienen que ser todos digitales, porque yo puedo complementarlo con canales análogos, siempre y cuando el discurso invite a un centro en común, que para nosotros un centro en común puede ser lo que ustedes ven aquí en el centro de la imagen, que puede ser nuestro sitio web. Y que la comunicación invite a visitar nuestro sitio web, porque de una u otra forma nosotros tenemos que ir comprendiendo en el tiempo que como antiguamente existían showrooms, salas de venta, oficinas donde uno atendía clientes, hoy día, a medida que avanza el tiempo, con la tecnología, con la globalización, con la pandemia, cada vez es más impersonal, es menos presencial y nuestra cara visible de manera más completa en nuestro sitio web. Por lo tanto, todas nuestras comunicaciones tienen que tender y ir en dirección a que nuestra audiencia visite nuestro sitio web. Por lo tanto, nuestro sitio web tiene que tratar de estar lo suficientemente completo para poder atender y aclarar dudas y que cuando ya ese usuario, que puede ser un potencial cliente, quiera tener un contacto más personal, también esté disponible en ese sitio web una comunicación directa con algún ejecutivo, algún profesional dentro de mi empresa o dentro de mi oficina o conmigo mismo, si soy yo incluso el profesional que se quiere posicionar como tal. Y lo complemento ¿con qué? Con distintos sitios, con un blog que puede generar contenido, con redes sociales que también me pueden ayudar a comunicar dentro de este ecosistema, con otros sitios web especializados, con otros canales, una universidad, por ejemplo, o una radio, o un diario que comunique digitalmente, con el YouTube como tal, que también es un medio de generación de contenido audiovisual, o por supuesto también con un mailing masivo, como canal de comunicación directa y cerrada, dentro de una base de datos que nosotros también tengamos y que queremos mandar esa información. Pero también les dije que pueden ser canales análogos,
Porque si, por ejemplo, yo estoy en radio y quiero comunicar en radio, yo también puedo dentro de mi mensaje invitar a que visiten mi sitio web, y es cuando ustedes de pronto pueden estar escuchando radio y pasa la tanda publicitaria, y de una u otra forma, en cada una de esas tandas, por las distintas marcas que se comunican, en la mayoría de los casos, ustedes escuchan: para más información, visítanos en www.bla.cl. Esa es una acción dentro de un canal análogo, pero que está invitando, dentro del sistema de omnicanalidad, a visitar el sitio web. Y que dentro de esta lógica hoy en día de marketing digital, está invitando a visitar nuestra casa como empresa, como oficina, nosotros. Visítanos a través de este sitio web. De ahí en adelante podemos empezar a sostener una relación que si es necesario, avanza también hacia una presencialidad. Pero esto hay que tenerlo dentro de la órbita. Ahora, cuando nosotros vamos a elegir la comunicación, ustedes en el fondo se van a diseñar este ecosistema digital, van a elegir cuáles son los canales con los que quieren invitar a su audiencia hacia su sitio web, hacia su blog o hacia su LinkedIn incluso. Lo tienen que hacer, como les dije también en un inicio de la charla, efectuando match con lo que nuestra audiencia, nuestros posibles clientes, nuestra demanda, está usando y navegando, lo utiliza como elementos de información en la web. Y no desde lo que nosotros creemos que es importante. Entonces, para elegir estos canales de comunicación, nosotros necesitamos alcanzar un posicionamiento a través de palabras claves, o las bien llamadas keywords, o KW, que básicamente es encontrar cómo lo están haciendo nuestros usuarios para navegar en la Internet, cuáles son esas palabras claves con las cuales están buscando. Por ejemplo, en el caso de nosotros como Centro de Marketing Industrial, cuando alguien tiene requerimientos de marketing, ¿qué estará buscando? ¿Va a ir directamente a decir Centro de Marketing Industrial? Puede que algunos sí, porque ya han tenido una experiencia y nos conocen, y estamos en su retina, en su top of mind. Pero una gran mayoría de los que navegan y que tienen necesidades de conocimiento en términos de marketing, probablemente no saben del Centro de Marketing Industrial. Incluso ustedes mismos hoy día probablemente no saben de nosotros, que no existía esta charla. Por lo tanto, si yo me quiero posicionar en una audiencia que quiero capturar, que no he cautivado aún, no lo puedo hacer creyendo que a mí ya me conocen, o como yo me buscaría, porque ahí me provoca un sesgo. Tengo que indagar sobre cuáles son las palabras claves que esos potenciales clientes han de utilizar cuando tienen requerimientos que están vinculados a mí como proveedor. En este caso, siguiendo con el ejemplo, me podría encontrar yo con empresas, con profesionales que estén buscando de marketing digital, marketing B2B, marketing industrial, o cómo hacer un plan de marketing, cómo implementar un plan de marketing, qué es un plan de marketing. Y bajo esa lógica yo me lo puedo esperar. Ahora, de mejor forma, ¿cómo nosotros podemos descubrir o cómo debemos descubrir cómo nos buscan los potenciales clientes? Bueno, es la primera herramienta que les voy a compartir y que esto les va a facilitar toda esta charla que hasta el momento me imagino que los tiene con un nivel de ansiedad que debe ser algo complejo, porque en el fondo es como cuesta arriba, pero que esto nos permite también ordenarnos de una u otra forma. Para aquellos que no lo conocen, esta es una página, un sitio web como herramienta que se utiliza y que nos ayuda a ver qué tan posicionado orgánicamente está una empresa, estamos nosotros si tenemos un sitio web, o también dentro de las palabras claves con las que la audiencia está buscando. Por lo tanto, ustedes ingresan a nailparel.com y van a tener esa posibilidad de donde acá está, en el fondo dice ingresar la URL o ingresar una palabra clave y analizar el tráfico dentro de aquello. ¿Qué les entrega? Les va a entregar información general como la que ustedes ven acá en la lámina, con este ejemplo, donde nosotros en algún momento estudiamos a la empresa Vixa.cl. Esta empresa es una empresa que vende elementos de protección personal
que en el fondo es proveedora de otras empresas, y donde acá me entrega como información 4 elementos claves a la hora de que nosotros tengamos que posicionarnos orgánicamente, que es el SEO, que les comentaba yo dentro de las diferencias de SEO y SEO, orgánico. Entonces dice que, por ejemplo, en su sitio web, esta empresa utiliza 6.571 palabras claves para posicionarse orgánicamente. Y esta herramienta, en su auditoría, detecta que dentro del rubro es una buena cantidad de palabras. Después, el tráfico orgánico mensual es en promedio de 8.500 usuarios que se dirigen al sitio web a través de una búsqueda orgánica, utilizando las palabras claves, no utilizando estrategias SEM, no habiendo pinchado en un link de anuncio. Y la tercera, más importante, que tiene que ver con el SEO, el Domain Score, que es el posicionamiento orgánico, que es como el ranking global, que nosotros obtenemos digitalmente hablando, para esta empresa es de 34. Este ranking va de 0 a 100. Y siempre se recomienda que un posicionamiento orgánico óptimo debiese ser sobre un 54. ¿Cómo lo logramos? Mejorando nuestras palabras claves, aumentando nuestro tráfico orgánico, y por último, lo que ven ustedes como cuarto elemento, aumentando nuestros backlinks. ¿Qué son nuestros backlinks? Son las posibilidades donde nos han mencionado o nos han etiquetado en otros sitios que no tengan relación directa con el nuestro, necesariamente, y que estén hablando de elementos, por así decirlo, de mi empresa, de mi oficina o de yo como profesional. Y que pueden ser la página web de un diario, por ejemplo, de una revista especializada, una universidad, otros blogs de especialidad, otras redes sociales también, y que eso elevan de una u otra forma la posibilidad de que nosotros tengamos una audiencia mayor, porque esto tiene un efecto expansivo, y por lo tanto yo ya no solamente como empresa figuro en mi red, sino que figuro en la red de quien me publicó indirectamente. Entonces este desempeño nos ayuda a nosotros a encontrar este tipo de acciones. Ahora, tiene un elemento adicional que también es más entretenido y que lo hace mucho más práctico, que además nos da un informe de las palabras claves dentro de esta herramienta. Aquí ustedes ven, por ejemplo, los títulos de SEO, nos dice con qué vínculo se han ido posicionando cada una o han tenido rendimiento cada una de las páginas dentro de mi dominio, dentro de mi sitio web. Entonces, por acá, por ejemplo, el título de SEO dice que para este caso, en su momento, para IXA, se posicionó o tuvo un buen rendimiento el link asociado a protección facial, con un promedio de visitas de 2.522, orgánicamente hablando. Eso ya me da una alerta a algo donde, claro, si yo me quedo con la palabra clave protección facial y hice este análisis en pandemia, la lógica es que probablemente había mucha gente, sobre todo para efectos de poder seguir operando laboralmente, que estaba buscando quizás un proveedor que le pudiese ofrecer elementos de protección personal, pero asociado a la protección facial como tal. Y utilizó esta palabra. Y claro, yo digo, palabra clave, protección facial. Ojo que también las keywords no son solo una palabra, pueden ser oraciones. Pueden estar conjugadas por una frase, por más de una palabra. Acá en este caso tenemos protección facial, son la unión de dos palabras. Y si después nos vamos a mirar el rendimiento por palabra clave, efectivamente, me dice que protección facial ha tenido un volumen de búsqueda orgánica para ese corte de 18.100. Eso significa que en la web existieron 18.100 usuarios que estaban buscando a través de esta palabra clave. Y dentro del ranking de las palabras claves que utiliza la empresa, la posicionó como 1, y eso implica que ha tenido una estadística de visitas que en su expansión habla en promedio de 5.500 usuarios. Entonces, esto nos va a ir modelando de una u otra forma también cómo nosotros vamos buscando y nos vamos acercando hacia las palabras claves que correctamente están desarrollando nuestra audiencia. Ahora, esta herramienta
voy a dejar de compartir porque voy a ir directamente a la web. También nos entrega información y nos da la posibilidad de ir de otra forma también a buscar. Si se fijan, esto ya lo tenía medianamente preparado, y ustedes ven acá en la web, que me imagino que ya se está observando, yo utilicé la palabra clave, y continúo con esta palabra clave que habla de protección facial. Pero a mí acá me aparece algo que a ustedes no les aparece probablemente en sus navegadores, principalmente en Chrome, que me aparece la búsqueda mensual por la palabra clave y el costo promedio por clic. Y que adicionalmente acá me da una tabla y me dice lo que la gente también está buscando, con distintas alternativas de palabra clave, el volumen de búsquedas de la palabra clave, el costo por clic de la palabra clave, y finalmente la competencia, cuánto está en el fondo peleada, por así decirlo, esa palabra, cuánto se la están peleando los distintos actores del mercado para utilizar esa palabra. Ese indicador también se acerca de 0 a 100. Y esta es una extensión de lo que ustedes ven acá y lo que yo les estoy mostrando en esta lógica del Nail Panel, que si se van a la página de Nail, ustedes también lo van a poder desarrollar. Y por lo tanto, yo los invito a que abran sus navegadores y que también puedan colocar el sitio web nailpanel.com, y primero les va a dar, afortunadamente, les tengo una noticia en el fondo, en el sentido que es una herramienta de marketing de pago. No obstante, nos da la posibilidad de efectuar 3 búsquedas gratuitas por día. Y en eso, además, ustedes van a poder descargar esta extensión. Yo dejé compartir porque no veía la barra de arriba. No me aparece inmediatamente. Voy a ver ahora si me permite poder acceder. No. Entonces, voy a dejar de compartir nuevamente, esperen un momento. Lo importante acá es que lleguemos a la extensión de esta herramienta, que la tengo acá disponible, y acá está. Entonces, ustedes van a poder descargar esta extensión. Si ustedes googlean y ponen extensión Nail Panel o extensión de Aversuggest para Chrome, los va a redirigir a este sitio. Inmediatamente ustedes van a poder descargar esa extensión, y ya de ahí en adelante ustedes van a tener la posibilidad de, cuando busquen algo, inmediatamente les va a entregar este rendimiento. Y así ustedes van a poder también ir tomando decisión a la hora de querer posicionarse con una palabra clave. ¿A qué lógica? Porque si yo me voy acá al costado derecho, por supuesto acá te lo entrega por país, también ustedes lo pueden variar como tal, y lo pueden limitar a la zona geográfica local, que es Chile. Les va a dar la posibilidad de decir que si una palabra clave tiene un SD muy elevado, por ejemplo en este caso, máscaras de protección facial, que tiene un SD de 81, de una u otra forma nuestra energía para adquirir una posición orgánica va a ser mayor, porque la palabra clave ya está demandada. En cambio, si yo me voy a esta, por ejemplo, que dice careta de protección facial médica, tiene un SD, una competencia muy baja. De hecho, tiene un costo por clic 0, porque si yo quisiera, además, construir una estrategia de SEM, de posicionamiento pagado, esa palabra me va a costar muy poco, va a ser muy baja. Ahora, ¿cuál es el contra que trae? Efectivamente, son dentro del promedio de búsqueda es de 10, bajo este volumen que habla en el fondo del número de búsquedas que la palabra clave tiene en el mes. Por lo tanto, me dice que solo 10 personas han buscado con esta palabra clave. Y ahí yo también voy a tener que hacer un trabajo de poder posicionarme de mejor forma. Ahora, si lo quiero hacer de manera más astuta, yo puedo usar esta palabra clave dentro de una misma publicación y la combino con la otra palabra clave que tiene una demanda mucho más elevada, porque voy a conseguir que de 2 lógicas o de 2 vías también pueda llegar audiencia hacia mi sitio web, a conocer mi instancia como tal. En esto entonces, si ustedes después lo conjugan
los elementos que yo les estoy mostrando dentro de esta herramienta que es NailParel, ustedes van a poder avanzar hacia el desarrollo de tener que necesariamente ver cómo se desempeñan de manera orgánica. Y ustedes se pueden registrar, como también no necesariamente tienen que registrarse. Les va a dar la posibilidad de búsqueda como les dije, de manera gratuita, con un informe de auditoría de 3 veces diarias, y con eso, honestamente, es suficiente para comenzar a construir estrategias. Ahora, si vuelvo a la presentación inicial, ya tenemos más o menos visto cómo podríamos encontrar palabras claves. Pero también ahora tenemos que conjugar con otra herramienta que nos ayude en el qué contenido es el más atractivo para crear palabras claves. Y ahí nos encontramos con este otro sitio web que es lancerthepublic.com, que nos ayuda a descubrir el cómo están buscando nuestros usuarios. ¿Cuál es la frase que utilizan en los motores de búsqueda para sondear proveedores o profesionales dentro de sus necesidades que les está representando? Y este sitio web nos entrega también estas conjugaciones que ustedes ven presentes en esta lámina. Si yo coloco, me voy acá, al Answer the Public, y también lo tengo disponible en este costado, me avisan si se está viendo mi PPT, por favor, o se está viendo el sitio web, para si no de lo contrario. El sitio web. El sitio web se está viendo. Gracias. Sí. Entonces, acá ustedes también es de pago, pero también tiene 3 oportunidades gratuitas por día. Y acá yo puedo poner también, nuevamente, protección facial. Como, siguiendo con el ejemplo. También me dirijo, me redirecciono acá en el país que yo tenga como atractivo, en mi zona geográfica de interés, que en este caso es Chile. También edito el idioma y le doy búsqueda. Dependiendo de la palabra clave, el sitio también se demora en su auditoría, se toma su tiempo. Y por lo tanto, yo les estoy mostrando acá la forma en que se efectúa, pero les va a dar como conclusión lo que yo ya les compartí en la lámina, que tiene que ver con este tipo de conjugaciones. Con preguntas, en el fondo con frases que estén asociadas, donde les va mostrando, en este caso para la palabra clave de protección facial, que la gente está buscando dónde comprar máscaras de protección facial. Segunda búsqueda, ¿cómo armar máscara de protección facial? Tercer lugar, ¿qué es protección facial? Entonces, si yo soy una empresa como Vixa, por ejemplo, bueno, yo ya sé cómo tengo que construir mi estrategia para poder llegar a esta audiencia. A lo mejor, con un poco de presupuesto, voy a buscar una estrategia SEM de pago para la primera búsqueda, que es dónde comprar máscara de protección facial. Y que inmediatamente a esa consulta aparezca en mi sitio web, incluso un anuncio que diga, aquí, Vixa, compra tu máscara de protección facial. En segundo lugar, ¿cómo armar una máscara de protección facial? Bueno, a lo mejor esa es una audiencia usuaria, y donde a lo mejor yo voy a compartir conocimiento. Para eso no voy a pagar. Quizás a lo mejor me voy a apalancar de un canal audiovisual como es YouTube, y voy a hacer un tutorial para enseñar a la gente cómo tiene que hacerlo para construir una máscara de protección facial en tiempos de COVID, cuando incluso a lo mejor ya estaban escasas, agotadas en todas partes, o con sobreprecios. Y por último, cuando hablo de qué es protección facial, bueno, ahí quizás tendré que publicar en mi blog o en mis redes sociales material de instrucción, de aprendizaje para enseñar, en el fondo, cuando hablamos de protección facial, de qué estamos hablando. Y ahí yo genero contenido escrito para contribuir a esa audiencia que está buscando conocer sobre aquello. En esta misma lógica, además tenemos otros elementos que se nos van conjugando a la hora de buscar el término protección facial, que incluso aparecen en Google principalmente, y que tienen relación con este cambio orgánico que hoy día nos entrega Google como principal motor de búsqueda.
Y que se fijan ustedes que hoy día existen estas preguntas relacionadas. Si ustedes se recuerdan a la lámina, porque voy a volver, dentro de mi PPT, hay una que dice, ¿qué es la tercera? ¿Qué es protección facial? Yo podría aparecer acá con la pregunta, ¿qué es protección facial? Y yo dar la respuesta, y que la respuesta esté hacia mi sitio web. Y cuando yo pinche acá, aparezca acá un vínculo hacia mi página web. Eso es gratuito, y eso nosotros lo podemos lograr. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Incorporando a la programación de nuestros sitios estas palabras claves. Ahora, para que complementemos que estas palabras claves sean atractivas, que estén también en relación a la tendencia, yo también las puedo expresar y auditar o evaluar en el siguiente sitio web, que es bassumo.com, y que nos ayuda a saber cuál es el desempeño que tiene esa palabra clave en distintos canales digitales. Que en este caso, si yo coloco en el fondo, y seguimos con el ejemplo de protección facial, acá me va a decir que dentro de estas noticias, a octubre del 2020, hay un tráfico en Facebook, en Twitter, de más o menos en promedio, sobre todo en Facebook, de 9.400 usuarios, en el fondo interactuando con esta palabra acá. 5.6K y 3.9K, con distintos tipos de noticias. Por lo tanto, yo en las distintas interacciones de esta red social, yo sé que es una palabra clave que está de moda, que está en tendencia, y la utilizo para construir también mi comunicación. Nuevamente, este sitio web también les va a dar 3 búsquedas gratuitas al día. No es necesario que paguen por ello, porque si lo vamos diseñando día a día nuestra estrategia, con 3 búsquedas es suficiente para poder construir nuestra táctica de comunicación hacia nuestra audiencia. Porque en este mundo, sobre todo cuando estamos partiendo desde la complejidad, la tienen que ir incorporando de manera paulatina y no desde cero tener 1000 palabras claves como tal. Ahora último, para que ustedes alcancen una gestión de contenido eficaz, vienen estos últimos tips que tienen relación con lo que les mostré en Google en este caso. Y cuando yo me voy a ver protección facial, me aparecen distintos sitios. Los primeros, como ven acá, dice anuncio, 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 anuncio. Después vienen, este nuevo anuncio dice apro.cl. Aquí ya no dice anuncio. Para esta palabra clave, esa página está posicionada orgánicamente en primer lugar. Segundo, las preguntas relacionadas, donde yo les comenté que ustedes, si utilizan esta palabra clave en algún link de su sitio web, ustedes también pueden aparecer acá. ¿Cómo? Se preguntarán. A lo mejor ya algunos saben, otros no. Para yo tener una gestión eficaz digitalmente hablando, no es necesario que yo también de un momento a otro tenga que generar disruptivamente una cantidad de contenido que le esté diciendo a los algoritmos de los distintos canales digitales que aquí estamos presentes y que queremos ser parte de esta red como tal, ¿no? Podemos optimizar lo que nosotros ya tenemos. Primero, optimizando el CTR, que tiene que ver con los clics versus las impresiones. Que finalmente de toda la audiencia que de una u otra forma está navegando, y mientras navega pasa por nuestro sitio web, que haga clic en nuestro sitio web, o que haga clic en nuestra publicación, en un LinkedIn, por ejemplo. Y no que pase por el feed visualmente y no pinche en el contenido, en el artículo que nosotros queremos proyectar. Entonces, para poder optimizar de mejor forma, ustedes tienen que ocuparse, para que ustedes comprendan, que en los sitios web y en los canales digitales, cuando les mencionen el título, cuando ustedes escriben algo en el título, ahí ya ustedes están escribiendo keywords, palabras claves. Ahora, directamente, en la página web que ustedes tengan, hay un elemento que se llama la metadescripción, que básicamente, en la programación, en el lenguaje que ustedes utilicen para el sitio web que posean, para aquellos que no saben, yo tengo el título de una página, porque una cosa es el dominio y otra cosa es la cantidad de páginas que nosotros tenemos dentro del mismo dominio,
Y en esa página, si yo estoy entregando información como la que ustedes ven acá, cuánto cuesta la mascarilla de protección facial, yo lo pongo como título, cuánto cuesta las mascarillas, como dice acá, y protectores faciales, y en la meta descripción, si se fijan acá, a lo más tenemos 3 frases dentro de un párrafo. Escribo eso que quiero que visualmente se vea aquí. Y lo escribo en esta meta descripción, dentro de la programación de mi sitio web. Eso va a significar que cuando alguien esté buscando cuánto cuesta el protector facial, dentro de estas preguntas relacionadas de Google, lo más probable es que paulatinamente va a empezar a aparecer nuestro sitio web. Y no hemos pagado absolutamente nada. También, ¿cómo podemos mejorar ese contenido eficaz? Segundo lugar, escribiendo blog, generando contenido audiovisual en YouTube, donde corresponda, si quieren experimentar por podcast, también lo puedan hacer. Que también le puedan preguntar a su audiencia. Yo le puedo preguntar a mi audiencia con una encuesta a través de un mailing, con aquellas bases de datos que tenga, sobre cuáles son los contenidos atractivos que se puedan desarrollar. Y después, con ese contenido, yo genero en el punto 2. Lo hago a través de un blog, por ejemplo. También podemos insertar datos estructurados a través de una extensión que nos da la posibilidad también Google, que es la calificación a través de estas estrellitas de 1 a 5, para que evalúen nuestra experiencia. Yo puedo pedirle a mi audiencia que califique un artículo que nosotros hemos escrito de 1 a 5. Y de esa forma también vamos a ir sabiendo hacia dónde nosotros estamos creando, generando contenido y nos estamos posicionando como expertos. Más complejo aún, pero también sigue siendo gratuito. A medida que ustedes vayan avanzando en esta gestión, ¿por qué no participar de Google Noticias? Existe la libertad para que cada uno quiera mandar información a Google Noticias e inclusive a Wikipedia, que más allá que un Wikipedia, nosotros a lo mejor, por así decirlo, no sea una fuente tan fidedigna o seria, es un motor de búsqueda de primer filtro que está bien posicionado. Y nosotros podemos también mandar parte de contenido que queramos compartir a Google Noticias o Wikipedia, siempre y cuando no tenga una orientación comercial, porque ahí los editores les van a bajar inmediatamente el artículo. Otra recomendación, como bien les dije, en la programación del sitio web, en cada una de las páginas que tiene un sitio web, nosotros colocamos un título. Y ese título también le podemos poner dentro de la palabra clave el año en curso, 2021. Eso sí, ¿qué nos tenemos que acordar? Que cuando cambiemos a 2022, tenemos que ir hacia atrás y editar esos títulos dentro de la programación de nuestro sitio web para que sigamos figurando dentro de los primeros lugares. Y así pueden incorporar videos, como también información audiovisual complementaria, infografías a través de imágenes y contenido en redes sociales, para que también, en el fondo, esto se masifique de una manera orgánica y, como se fijan dentro de estas 9 recomendaciones, gratuita en términos de que no hay que pagar nada, porque finalmente nada es gratuito, porque también hay una inversión de HHs como tal, pero que les va a permitir también participar digitalmente hablando a través de una figura más experta, por así decirlo, y como un promotor de conocimiento en el que los distintos canales digitales, a través de su algoritmo, los identifican, los premian y los posicionan dentro de esos primeros lugares de búsqueda, y por lo tanto, cuando su audiencia, que puede ser un potencial cliente, esté buscando a alguien como ustedes, tengan la mayor posibilidad de ser elegidos, de al menos ser contactados y de acercarse a un cierre de un negocio a través de estos medios. Esa ha sido esta charla de una orientación práctica y ahora, por supuesto, dejo abierta la posibilidad para que me puedan efectuar dudas, consultas respecto a lo que hoy día les he compartido. Muchas gracias. Bueno, yo creo que harta información, así que como que uno se demora un poco en
que vaya como absorbiendo toda la información que fuiste dando. Fue bien entretenido, yo creo, esto de poder ir abriendo al mismo tiempo las páginas que tú ibas señalando. Creo que varios debemos haber estado ahí abriéndolas paralelamente. Pero bueno, los colegas, las oficinas que están acá, está abierta la palabra para preguntar. ¿Hay una mano levantada ahí? Creo. ¿O no? No. Voy a dejar de compartir mientras para poder verlos a todos. Sí. Dejamos entonces abierta. César Matamala. Sí. Sí. Hola. Bueno, primero muchas gracias por la presentación. Fue súper didáctica, así que eso se agradece porque tecnicismo de otras áreas de repente a uno le puede costar un poco entenderlo, pero fue súper claro, así que muchas gracias. Mi pregunta es, cuando empezaste a mostrar un poco los resultados para buscar estas palabras clave, las keywords, y salían volúmenes de búsqueda o de respuesta, ¿están relacionadas a búsquedas locales, por país, por ciudad, o por radio? ¿Cómo entiendo esos resultados? Mira, en la herramienta de NailParel, tú la puedes, tú le das la indicación del país de búsqueda. Por lo tanto, todas las estadísticas que te figuren va a ser por país. Y en realidad es lo mismo que ocurre en Answer the Public y es también lo mismo que ocurre en Basum. Las tres páginas que yo les indiqué, ustedes después les indican el país y así en el fondo establecen el radio de acción por el cual se quieren medir en su desempeño. Por el momento lo tenemos por país, hablando en ese sentido. En redes sociales, ustedes tienen la posibilidad, si quieren, también ver el desempeño por región, por zona geográfica. Pero también, a ver si me da el tiempo de mostrárselo de una manera un poco más práctica. Ahí ustedes lo tienen que hacer de manera manual. De hecho, me voy a ir al único ejemplo directo, me voy a ir en este caso a LinkedIn. Y si yo me voy, por ejemplo, acá en LinkedIn, ya van a poder ver mi pantalla que les estoy compartiendo, a medida que carga. Yo acá, por ejemplo, si yo decido tener una página de empresa en LinkedIn, y yo pincho en esa página de empresa, yo tengo la posibilidad acá, en las estadísticas, de ver el desempeño de mis seguidores, de mi contenido, de mi competencia, incluso de los visitantes. Y bajo esa lógica, si yo me voy, por ejemplo, a los visitantes, yo puedo tener una red, una página empresa donde me estén siguiendo 2.000 personas. Pero yo acá abajo, y aquí yo puedo ver que yo lo puedo separar por la función de los seguidores, cuál en el fondo es su área de expertise, por así decirlo. Pero si yo pincho acá, también me permite verlo por ubicación. Y si se fijan, me está entregando acá la estadística de que para esta página web, el 91% de los seguidores provienen de Santiago. Y en segundo lugar, casi un 2% de Concepción. Eso también me ayuda a poder tomar decisiones ya más locales aún. Y esa información localizada, ustedes la encuentran en redes sociales. Para motores de búsqueda, que fueron los 3 sitios web que les mostré en la presentación anteriormente, solamente de momento tienen la posibilidad de hacerlo a través del rango país. Eso es eso. Gracias. De nada. Carolina por ahí también, creo que vi que tiene la mano arriba. Hola, muchas gracias por la exposición. ¿Me escuchas? Escucha, Carolina. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ya, porque tengo solo datos celular, entonces se me va a cortar si pongo el video, pero mi pregunta es cortita. Respecto al presupuesto, cuando uno invierte en marketing digital, por ejemplo, en el caso mío que yo he invertido en Instagram, y empieza a dar resultados, ¿cómo es el contrapeso de cuánto invierto versus el resultado que obtengo y hasta qué límite está dando resultado o estoy invirtiendo de más o no sé, ¿cómo hay análisis sobre eso, sobre cuánto debo invertir y cuánto debo esperar para la retribución? Mira, hay análisis, el más usado por lo general que nosotros llamamos para todos efectos de marketing, que hablamos del ROI,
que al final es la rentabilidad sobre la inversión. Y lo que quiere decir en esa lógica es que ver lo que tú inviertes tiene que provocarte una cierta cantidad de ingresos, y por supuesto que los ingresos siempre tienen que ser mayores a tu inversión. Y en esa lógica, tus ingresos tienen que ser mayores a tu inversión, pero la sumatoria, tú tienes que quedar con un margen de utilidad. Porque yo no te podría decir, invierte 50 y te van a ingresar 100, pero resulta que tus costos de operación son de 70. Entonces me vas a quedar atrás, en el fondo, se va a provocar una pérdida igual. A efectos de recomendación, análisis y estadística, en el fondo, ¿cuál es el porcentaje óptimo que uno debiese utilizar para invertir en redes sociales? Muchas empresas de marketing digital o de asesoría te podrían entregar distintos números. La recomendación nuestra es que en el fondo cada uno tiene que encontrar su propio número, porque tu audiencia es única, tu nicho es único y tiene un comportamiento personal apropiado. Lo que único sí que tienes que tener como restricción es lo que te estoy diciendo ahora, que lo que tú inviertas en redes sociales tiene que aún así ayudarte a seguir manteniendo un margen de utilidad sobre lo que ingresa y descontado además tus costos de operación. No sé si logro resolver tu duda, Carolina. Sí, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más? Alguien hizo una pregunta. Adelante. Manuel. Mira, yo tengo una consulta. Hay varias agencias hoy en día que ofrecen servicios y pack para publicar a través de marketing digital. Creo que igual es interesante el tema de Neil Patel y Answer the Public, ¿cierto? Porque nos permite tener igual un poco de control frente a lo que estamos pagando a esa agencia, ¿cierto? ¿O ellos igual utilizan esa herramienta? Lo desconozco, Mira, por eso te lo pregunto. Hoy en día existen una infinidad de herramientas. Podríamos estar varias horas más revisándolas todas incluso. Pero para un primer approach, efectivamente, tú siempre vas a tener servicios de agencia digital. Lo que usualmente no ocurre es lo que tú mismo mencionas. De pronto, las agencias de marketing digital se especializan más en consumo masivo, no son de especialidad ni de nicho, y tienden a llevar las comunicaciones hacia donde ellos se mantienen en su zona de confort. Y en ese caso, a veces no se logran los objetivos de llegar a las audiencias. Por lo tanto, cuando uno les comparte este tipo de herramientas, y ustedes tienen la posibilidad, aún así, de tener asesores, efectivamente, de una u otra forma, ustedes también se convierten en auditores de lo que se está generando respecto al contenido digital, y ustedes pueden terminar indicando y pidiendo lo que se tiene que hacer, y no al revés. En el fondo, ustedes dirigen su contenido, y después la agencia tiene que ejecutarlo. Y en esa lógica, yo les comparto estas tres primeras, básicamente porque son la base para que nosotros construyamos contenido orgánico, para que encontremos esas palabras claves, y para que nos podamos posicionar hacia allá. Después ya, en un nivel de profundidad un poco mayor, hay distintos otros tipos de herramientas de marketing digital que los van a ayudar también a obtener mejores niveles de desempeño. Pero primero tienen que completar la base. Claro. Efectivamente pasa eso porque me llega harto mailing de haciendola.com, ¿cierto? Y te invitan a tomar cursos o a seguir ciertos patrones con el que va a aumentar tu venta pagando quizá una membresía, puede ser una mensualidad. Pero si yo veo lo que está haciendo Green Glass, pone 16 millones de pesos para marketing digital mensual. Obviamente ellos generan una cantidad de millones, pero nosotros que somos pequeños, tenemos que obviamente utilizar esta herramienta para que las agencias que nos hacen el marketing digital no se basen en lo que siempre hacen ellos, ¿cierto? Porque ellos tienen una forma en la que te muestran, y a veces nosotros queremos que nos muestren de otra forma. Para eso principalmente son estas herramientas, como para tener el control de la información que sale a través de los canales. Exactamente. De hecho, por ejemplo, tú
supongamos hipotéticamente que hoy día estamos en el día 0, que tú inicias una campaña con una agencia de marketing digital. Y ellos te orientan y te presentan la campaña y tú en el fondo aceptas y le das el OK. Tú deberías medirte en mailparel.com, hoy día 0, con tu sitio web, y anotar el score, que es el SEO, que es el posicionamiento orgánico, que aparece ahí dentro de las 4 cifras que vimos. Y posteriormente, si la campaña dura un mes, tú volver a medirte al mes siguiente. Si ese indicador no se movió, es que tu campaña, en el fondo, no fue efectiva ni eficaz. Ya. Por lo tanto, y ahí ya tú podrías reprogramar. Tú podrías redirigir la campaña, porque en el fondo no está dando resultados, no ha movido de ningún punto la aguja. Claro. Por el contrario, si esa campaña movió la aguja mucho más de lo que tú esperabas, tú tácticamente vas a saber que tienes que seguir en esa orientación. Y Tienes que después, seguir hacia allá. y ahí si se quiere potenciar, se puede hacer a través de SEM. Así es. Y después lo combinas con SEM, con inversión. Entiendo. Efectivamente. Gracias. Por nada. ¿Más preguntas? Sí, creo que vi en el chat. Alguien, si Leo dice... si las páginas... Sí. Si las páginas solo se abren por Chrome, la extensión de Label Suggest, que tiene que ver con la misma página en el panel, es de Chrome. Pero ustedes lo pueden abrir con cualquier otra página, cualquiera de estas también, de estos sitios web, no hay problema. Andrés, ¿Sí? mira, soy Daniela Cartes por acá. A mí me pareció interesante la charla, pero también me pasa, por ejemplo, en mi caso yo hago ropa para bebé y mascarillas, ya reutilizables y todo, pero es una venta 1 a 1. Entonces, por ejemplo, para mí LinkedIn hoy día es como ego, voy sumándole un poquitito al ego porque yo no vendo empresa a empresa, como tú lo mencionaste, sino que más bien empresa a consumidor, que en este caso son las redes sociales. Entonces, escuchando como todo lo que tú nos comentaste, a mí me pasa algo con respecto a la estructura que nosotros tenemos, porque, por ejemplo, tú hablabas de editar programación. ¿Cómo podemos nosotros, sin tener los conocimientos, editar la programación de nuestra web cuando a veces hemos tenido que montar sitios en empresas, o no sé cómo llamarlo, pero que son sitios, por ejemplo, yo mi sitio lo tengo montado en boutique, pero yo no soy programadora para poder ir y editar tanto como los títulos o las metas descripciones porque desconozco. Entonces, ¿dónde primero puedo encontrar información para poder hacer algo como lo que tú señalas? Y lo otro que me gustaría saber, entendí el ejemplo que tú decías de cuando uno contrata una agencia, pero a mí me gustaría quizás un ejercicio que sea un poco más simple y que nos permita ver lo que tú hablaste al final del ROAS o del ROI para ver una campaña simple, quizás en una red social que todos utilicemos como Instagram, que nos permita dar este primer salto y perderle y entender como lo que tú decías, tu audiencia y tu marca, porque tú igual señalabas que la marca es única. Tu cliente es único también, entonces, ¿cómo descubrir cómo hablarle a ese cliente, como en términos más sencillos? No sé si me explico. A ver, el descubrir cómo hablar, cómo utilizar la comunicación, te van a servir los 3 sitios que hoy día te compartí. A través de esas palabras claves, tú tienes que ir indagando qué es lo que está primero como páginas web dentro de los lugares de búsqueda, porque si esas páginas están en los primeros lugares, es porque son páginas que están premiadas dentro del algoritmo de búsqueda y están rankeadas por su alto tráfico hacia esa forma. Y ir caracterizando cómo ellos publican. Ir viendo. Después tú lo puedes cruzar con la tercera página que yo les mostré, que es Masumo, que en el fondo tú pones la palabra clave y te va a decir cuáles son las tendencias de publicación, incluso a nivel mundial. Y ahí podrías tú decir, mira, en este caso, mascarillas para bebés, por ejemplo, puede ser una palabra clave interesante, y a lo mejor tú lo pones en ese sitio web,
esa palabra clave y te van a entregar una cantidad de contenido que a lo mejor no está desarrollado en Chile, que se ha hecho internacionalmente y a ti te sirve como benchmarking para replicar y decir, oye, ese contenido me pareció atractivo, lo voy a replicar yo acá y lo voy a publicar en mi página web. Y te entrega posibilidades de ver mediante cómo ha resultado en otros países incluso. Ahora, en el asunto y en el ámbito del desempeño de tu sitio web, claro, por eso yo en algún momento les mencioné cuando le hablo de la programación o del código de programación del sitio web. Yo tampoco soy programador, yo tampoco me meto, por ejemplo, a programar los sitios web. Tenemos dos posibilidades. Para aquellos cuando nosotros contratamos a alguien que es programador o informático y nos mantiene nuestro sitio web, que nosotros le pidamos que en el fondo, en los títulos y en las metadescripciones, le entreguemos cuáles son las palabras claves y las frases por las cuales nosotros nos queremos posicionar para cada una de esas páginas que tenemos. Voy a hacerlo de manera bien resumida. Nosotros podemos tener la página de home en nuestro sitio web, el quiénes somos, nuestros productos, servicios, contactos. Ahí ya te mencioné que dentro de esa misma página tú tienes 5 páginas. Sí. Y para cada una de esas páginas tú le pones título y descripción breve de lo que significa tu página. Eso tú se lo pides a ese programador para que lo incorpore dentro de la descripción de cada página dentro de tu sitio web. Caso contrario, si tú utilizas páginas que son de hoy día, o herramientas, al final son herramientas también, son sitios que están disponibles para autogestionar o autodiseñar nuestros propios sitios web. Que dentro de eso también está Wix.com, que es uno de los más famosos. Tienes que leer los tutoriales de ese sitio web, porque ahí te va a decir cómo tú tienes que insertar tu título y tu metadescripción dentro de la misma página. Te va a dar esa posibilidad. Y de hecho te va a dar, tú vas a pinchar y te lo va a plantear de una forma muy expresa. Me voy a ir nuevamente de manera práctica, solamente para un efecto que me lo da rápidamente LinkedIn igual, pero para que lo puedan comprender. Ya. Que te va a pasar también en Wix y te va a pasar también en la página que probablemente tú utilizas para diseñar tu sitio web. Cuando yo quiero cargar algo, en una foto, una imagen, un video, acá abajo, me voy a ir acá nuevamente, ustedes van a ver que existe la posibilidad en una publicación, pido un poco de paciencia, pero es un poco lento LinkedIn cuando tiene que cargar. Pero si se fijan, por ejemplo, nosotros que hoy día publicamos para este cliente una noticia del cáncer de mama. Si se fijan acá, el video dice, móvil en Chile, cáncer de mamas, www.móvil.com.cl. Cuando yo quiero publicar algo, voy a hacer el ejercicio con este mismo sitio, si me pongo acá en la foto, y selecciono una imagen, por así decirlo, en algún momento yo también le puedo poner nombre a la imagen o al video que estoy publicando. Y me da la posibilidad que ese es el title o el título que uno del fondo utiliza. Y ahí yo también, ¿qué hace por lo general la mayoría? Y esto en el fondo es por desconocimiento más bien, no porque vayan a tener la culpa. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí dice texto alternativo, etiquetar, editar. Yo ahí puedo ponerle nombre a la imagen. ¿Qué ocurre? Que en el fondo la mayoría se lo salta, como me lo acabo de saltar yo, y no lo coloca. Y ahí yo pierdo una posibilidad de posicionar ese nombre, ese sitio, ese video, en esta publicación. Y estamos perdiendo posibilidades de expansión. Lo mismo va a ocurrir en tu sitio web. Probablemente tú tienes un sitio web que te está diciendo que pongas un título, que pongas un resumen, que es la metadescripción. Pero a lo mejor no lo has visto y te lo saltas. Claro. Y esa es la importancia que tiene hoy en día, que no te lo pueden saltar. Y ahí tienes que anotar las palabras claves, porque después cuando alguien googlee, te va a ayudar a aparecer de manera más rápida en tus páginas de búsqueda. Ahora, en tu caso, yo comprendo que tu negocio no tenga una orientación industrial o B2B, por el fondo, por tu propuesta de valor. No obstante, yo no descartaría un LinkedIn, porque tú en LinkedIn no necesariamente vas a encontrar a tu comprador, pero sí puedes encontrar a tu influenciador. Ejemplo,
Si son ropas de bebé o mascarillas de bebé, puedes encontrar perfectamente a algún jefe de unidad de una clínica de pediatría y que de una u otra forma a lo mejor también vea que tus productos y que tus servicios son buenos y tú podrías incluso hacer hasta un convenio con ellos. O ellos te podrían llamar y decir, oye, ¿sabes qué? Vi el link de tal persona que tiene este emprendimiento y en realidad hoy día nosotros tenemos un problema porque a lo mejor no tenemos mascarillas en formatos para niños o bebés. Resulta que aquí está la solución. Porque esa persona, como no es de tu perfil directo, porque a lo mejor no tiene guaguas, no es un comprador directo, no te va a seguir en Instagram, pero te podría seguir en LinkedIn. No, Y perfecto. directamente conducir una relación que es de consumo masivo, tú la estás conduciendo a una relación que también tiene que ver más con un negocio de negocios, business to business. Ya. Ahora lo entiendo. Me disculpan si me Muchas alargué, pero gracias. espero que haya entendido. Por nada, Daniela. ¿Alguien más? O creo que el resto parece que se tuvo que retirar. María Bueno, Isabel. sí, no, sí, es que súper interesante en realidad porque de verdad estuvo súper aplicado. Y eso sí, de verdad que se agradece. Bueno, yo, si no hay más preguntas, solamente agradecerte, Andrés, por la charla y por todas las cosas que vamos a poder explorar ahora en las páginas y todo, ir viendo cómo a cada uno le puede servir. Y recordarles entonces que el segundo coaching es el jueves 21 a la misma hora, donde ahí vamos a seguir avanzando en este tema tan relevante, en realidad, que estamos viendo ahora en esta época, y como dices tú, que está para quedarse. Así que gracias a todos, a todas por asistir, gracias Andrés por la charla, y dejarlos súper invitados para el jueves 21, para que sigamos viendo estos interesantes temas. No sé si quieres decir algo, Jimena, antes de cerrar. No, solo decir palabras de agradecimiento para Andrés, especialmente porque entiendo que fue aplicado. A mí me quedan millones de dudas porque soy súper ignorante de este tema, digamos, para explorar, como dice María Isabel, y seguir aprendiendo. Y pedirle a la audiencia, a las oficinas, estudios, que para la próxima sesión tengan pensadas algunas preguntas que podamos hacer a Andrés, de manera que puedan bajar esto aún más a un campo de aplicación de cada una de sus unidades creativas. Eso, simplemente para cerrar. Muchas gracias por venir, por acompañarnos, por estar acá, por las ganas de seguir adelante. Eso, que estén súper bien y nos vemos. Gracias. Nos vemos el jueves entonces, Gracias a que todos. estén muy bien. Gracias, gracias Chao. María también. Gracias a todos. Chao, Nos vemos. Romy. Bien. Gracias, Chao. Andrés. Chao, chao.